comenzar. Hoy domingo, qué mejor momento para apartar media horita, 40 minutos de su tiempo para que podamos aprender algo de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que esta semana Dios puso en mi corazón y lo he titulado Del liderazgo al sacerdocio. Y les voy a traer 7 rasgos de lo que significa ser sacerdote. Los tiempos que estamos viviendo nos lleva a ser reflexivos, a pensar, a meditar en qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que no estamos haciendo tan bien, no solo a nivel personal, sino también a nivel familiar, como individuos, pero también como iglesia. Escuchaba esta semana un analista político de aquellos que tanto hablan por televisión, y él decía que en los tiempos que estamos viviendo se requería mayor estatura de liderazgo de nuestras naciones. Y en ese momento me surgió la pregunta, y la pregunta te la hago a ti en esta mañana, puedes responder a través del chat, y la pregunta es la siguiente: ¿será el liderazgo la solución a los problemas actuales? Si es así, ¿por qué vamos de mal en peor? Porque el liderazgo ha existido siempre. ¿Será un problema de liderazgo? ¿Requerimos más líderes? ¿Qué creen ustedes? Repito la pregunta. ¿Será el liderazgo la solución a los problemas de hoy en día, los problemas actuales? Si es así, ¿por qué seguimos o por qué vamos de mal en peor? ¿Será un problema de liderazgo? ¿Requerimos más líderes? ¿Qué piensan ustedes? Por favor, participen. Aquí en el chat los escucho. ¿Será que el problema que estamos sufriendo es falta de liderazgo? ¿Qué piensan ustedes, muchachos? Ahora, permítame, me tomé el trabajo de buscar varias definiciones de liderazgo. Si hay algún tema que ha sido hablado, que ha sido discutido, es el liderazgo. Miles de libros han escrito sobre el liderazgo y desde hace 20 o 30 años es un tema muy recurrente, no solo en las organizaciones, empresas, sino también en la iglesia propia. Entonces, permítame hacer un recuento, un resumen de las definiciones de liderazgo que encontré. Y encontré varias palabras que se repiten en esas miles de definiciones que encontré. Encontré palabras como influencia. Encontré palabras como posición. Encontré palabras como habilidades. Encontré palabras como logro de metas. Y una última palabra que encontré en común en esas definiciones de liderazgo fue poder. Repito, encontré influencia, posición, habilidades, logro de metas, poder. Cuando yo contrastaba esta definición de liderazgo con lo que nos habla la Biblia del servicio, encontré que en vez de la influencia, encontré el servir a Dios. Encontré que en vez de posición, la Biblia nos habla de función. Encontré que no habilidades en la Biblia, sino dones de Dios. Encontré no logro de metas, sino cumplir la voluntad de Dios. Y en vez de poder, encontré humildad. Esas son las palabras que encontré que se contraponen a lo que dice la Biblia. Alguien nos dice: necesitamos más líderes para que puedan las personas no estén como ovejas, pastor. Muy bien. Necesitamos, a mi pensar, inculcar valores, nos dice otra persona. Muy bien. Uno de los principales propósitos cuando Jesús murió en la cruz fue crear un pueblo escogido, un pueblo al que llamamos ahora iglesia, escoger personas que le sirvan. Ese fue el principal propósito de Dios al morir en la cruz del Calvario. Además de salvación, fue crear un pueblo escogido para Él, un pueblo llamado a seguir. Ese pueblo escogido por Dios lo llamamos la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y en contraposición a eso, no encontré en la Biblia ningún término líder. Algunos se molestan cuando digo esto, y es un tema que causa mucha controversia, lo sé, a mí me ha causado mucha controversia,
porque vengo de una formación en mi fe de liderazgo, de estructuras de liderazgo en iglesia, en organizaciones. Pero cuando voy a la Biblia y cuando estudio el tema del sacerdocio, pues he encontrado lo siguiente, que Dios nos llama a ser sacerdotes, no líderes. No encontré la palabra líder en la Biblia, encontré guía, encontré pastor, encontré el que preside, el que guía, el que pastorea, pero no encontré la palabra líder. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de eso se trata el tema de hoy. Necesitamos más sacerdotes y menos líderes. Repito, necesitamos más sacerdotes y menos líderes. No tengo problema con el término líder, no tengo problema con el liderazgo, siempre y cuando sean resultado de ser sacerdotes y servidores. Ojo, el liderazgo es una consecuencia de servir a Dios y servir a los demás. Así que vamos a ver algunos rasgos del sacerdocio y espero que cada vez que hablemos de algún rasgo, ustedes pues hagan una evaluación personal de su sacerdocio. Vamos a tratar de dar algunos rasgos de lo que significa ser sacerdote. Y voy a comenzar por algunos rasgos o por la definición de la palabra sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote nos referimos a lo que Dios instituyó como sacerdote en el orden levítico en el Antiguo Testamento. Dios estableció el sacerdote para servir, estableció el sacerdote para ministrar en su templo. Recuerden que fueron una familia, una tribu de Israel los elegidos, los que Dios escogió, para que ministraran y sirvieran en el tabernáculo, en el templo de Dios. Entonces Dios habló a la familia Leví y los instituyó como sacerdotes. ¿Qué hacían estos sacerdotes? Ofrecían holocausto, es decir, que ofrecían animales para perdón del pecado de su pueblo, de Israel. Ofrecían liturgias. Más adelante con David se instituyó la alabanza como servicio dentro del templo. Y en resumidas palabras, los sacerdotes eran intermediarios entre Dios y los hombres, porque los hombres estaban separados de Dios por el pecado. Y hasta ahora Jesús no había hecho su sacrificio en la cruz, no nos había unido, no había reconciliado a Dios, al mundo con Dios, a los hombres con Dios. Por lo tanto, necesitaban un intermediario que eran los sacerdotes. Los sacerdotes tenían establecidos varias reglas, no solamente litúrgicas, de cómo hacer el sacrificio, de cómo llevar a cabo estos rituales, estas liturgias, sino que además ellos vestían, tenían reglas específicas de vestir, de comidas, y tenían también reglas para heredar. Recordemos que los sacerdotes o la tribu de Leví, los que ministraban en el templo, no heredaban tierra, no se les repartió tierra cuando ellos conquistaron la tierra prometida, porque Dios les dijo que Él iba a ser su heredad. Ahí surge el sacerdocio, y básicamente eran intermediarios entre Dios y los hombres. Esto es importante tener en cuenta, porque hoy en día no necesitamos intermediarios. Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz tenemos acceso directo al trono de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, ¿por qué es importante hacer este contexto? Porque ese sacerdocio no es obligado para nuestros tiempos, para nuestra sociedad, para la dispensación en la que estamos viviendo. Ya ese sacerdocio del Antiguo Testamento no funciona. Y no es el sacerdocio que estoy hablando. No es ese sacerdocio en el que se sacrificaban animales. Repito, ya hoy en día ese sacerdocio no está implementado para nosotros. Nosotros somos ahora una nueva especie de sacerdotes. Somos sacerdotes del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. Así que el sacerdote no podía entrar al lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del templo, sino una vez al año, el día de la expiación. Entonces el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo delante de Dios. Pero nosotros hoy en día, gracias al sacrificio de Cristo, sí podemos entrar directamente al trono de Dios. Ahora,
Permítame, por favor, los que tienen cuaderno y lápices, o acompáñenme mejor a nuestra cita o texto base. Y está en 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. Capítulo 2, verso 9 del primer libro de Pedro. El libro de Pedro. ¿Lo tienen? 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, y leo. Mas vosotros sois linaje escogido. Esto lo está hablando Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Verso 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Verso 12. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Bien, vamos a la primera característica de lo que significa ser sacerdote. Primera característica de lo que significa ser sacerdote. Número 1. Los sacerdotes son llamados, escogidos. Acabamos de leer en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Fíjense lo que dice. Mas vosotros sois linaje escogido. Dios nos escogió. Dios te escogió a ti. Dios me escogió a mí. No escogiste tú. No escogió tu pastor. No escogió tu jefe. Dios fue el que te escogió. Y recuerdo hace algunos años, no soy tan viejo, pero hace algunos años, tendría tal vez 10 años. Y recuerdo que yo salía a jugar fútbol con unos amigos, unos vecinitos al frente de la casa donde yo vivía. Y recuerdo que jugando fútbol, pues uno tenía que decir quién quería ser, qué jugador quería ser. Y yo recuerdo que cuando yo tapaba o era portero, yo decía que yo era Vivalda. Vivalda era un arquero muy conocido para los hinchas de Millonarios hace muchos años. Él tapó y Millonarios. Y cuando yo era jugador, yo decía que yo era Zico. ¿Recuerdan aquel jugador brasilero muy conocido? Se me cayó la cédula. Pero bueno, uno como niño podía escoger quién quería ser, ¿no? Y en este de fútbol, pues uno escogía ser la estrella que más admiraba. Hoy nos está diciendo la Biblia que no elegimos nosotros, que es Dios quien nos eligió. Ahora, permítame ir a Juan capítulo 15, verso 16 para reforzar la idea que les estoy diciendo. No me elegisteis vosotros a mí, está hablando Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Entonces nos gusta la última frase donde dice que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Pero antes dice que nos escogió, que nos eligió para llevar mucho fruto. Es decir, que primero usted tiene que ser elegido por Dios, número 2, tiene que llevar mucho fruto, y entonces lo que pide se lo dará al Padre, ¿no? Ahora, permítame hacer énfasis en dos cosas importantes, de por qué usted tiene que entender que usted es elegido, que no fue usted quien eligió. Número 1, porque si usted entiende que fue escogido por Dios, en estos momentos difíciles que estamos viviendo como sociedad, pronto como familia, cuando usted entiende que es elegido, usted se aferra a eso. Porque si usted fue escogido, si usted fue elegido, pues Dios no te va a desamparar. Dios no te escogió, Dios no te eligió para que usted se enfermara. Dios no te eligió para que usted fracasara. Dios no te eligió para que usted se muriera. Dios te escogió para que llevaras mucho fruto. Si usted logra entender esto, si usted logra captar que usted ha sido escogido y elegido, en estos momentos usted tiene que aferrarse a esa elección de Dios.
Dios te escogió en este momento para que lleves mucho fruto. No importa si las bolsas en el mundo se están cayendo, si la economía está flaqueando, si las empresas están quebrando. Usted fue escogido. Y usted fue escogido para llevar mucho fruto. Así que en estos tiempos, lea primero Pedro capítulo 2, verso 9, y usted es escogido de Dios. Por lo tanto, vaya y dé fruto. Vaya y dé fruto, por favor. Vaya y dé fruto. Lo segundo que usted quiero que entienda de por qué Dios te eligió, es que Dios no se escogió porque a Él le plació. Una de las diferencias con el liderazgo es que los líderes se tienden a basar, a justificar, a valorarse por sus habilidades. Una de las frases que comencé hablando que define el liderazgo son habilidades. Muchos líderes, inclusive de iglesia, ojo lo que estoy diciendo, muchos líderes hoy en día de iglesia creen que pueden tener posiciones en la iglesia porque han tenido cursos de liderazgo, porque han tenido 50,000 sesiones de liderazgo, retiros de liderazgo, discipulado de liderazgo, porque ocupan una posición de liderazgo y creen que por eso se pueden autodenominar liderazgo. Ojo, porque te estoy diciendo que Dios te escogió no por tus habilidades, sino porque a Él le plació. Y a Él le plació porque tiene contigo un propósito. Tiene contigo que tú lleves mucho fruto. Así que no se preocupe si usted no es una persona con muchas habilidades. Preocúpese por saber que Dios te escogió y tiene un propósito contigo. Y que usted es instrumento de Dios para poder influenciar, para poder llevar mucho fruto de parte de Dios. Número 1, los sacerdotes son llamados, son escogidos. No se autollaman, no se autoeligen, no se autoenvían. Número 1, somos escogidos para llevar mucho fruto. Somos escogidos en tiempos de crisis para llevar fruto. Y número 2, somos escogidos porque a Él le plació. No es por tus habilidades, no es por tu diploma de líder, no es por tu tiempo que llevas en la iglesia, no es porque tú seas muy simpático, no es porque tú seas muy lindo, no es porque te sacrificas mucho, no es por tu posición en la iglesia, es porque Él te escuchó, porque Él te eligió, porque Él te eligió. Entonces, número 1, los sacerdotes somos escogidos. Número 2, los sacerdotes sirven a Dios. Mire lo que dice 2 de Pedro, nuestro texto base, 1 de Pedro 2:9, que Él nos escogió, nos eligió, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, de las tiniebras a su luz admirable. Somos escogidos para hablar de Dios. Los sacerdotes hablamos de Dios. Los sacerdotes hablamos de las cosas buenas que Dios hace en nuestra vida. Los sacerdotes hablamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los sacerdotes hablamos de aquel que nos llamó. Ahora bien, ¿qué significa además servir a Dios además de anunciar aquel que nos llamó? Significa ofrecer sacrificios espirituales. Como yo les expliqué, ahora los sacerdotes no ofrendamos animales, sino que ofrecemos sacrificios espirituales. Hebreo nos dice que sacrificios de alabanza, por ejemplo. Dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Estoy leyendo Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos capítulo 13, verso 15. ¿Qué otros sacrificios espirituales ofrecen los sacerdotes? Hacer el bien y dar ayuda mutua. Hebreos capítulo 13, verso 16. De hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Otro sacrificio que hacemos los sacerdotes, presentamos nuestros cuerpos en santidad. Romanos 12, capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Los sacerdotes ofrecemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, pero también ofrecemos sacrificios de obediencia. Los sacerdotes obedecemos. Los sacerdotes dependemos de Dios. Y finalmente los sacerdotes tenemos fe en Dios, creemos en lo que Dios ha escrito en su palabra. Ahora, los líderes no buscan ser
servir a Dios. Los líderes de hoy del mundo actual buscan influencia, pero por un fin específico. El sacerdote no busca influenciar a nadie, ojo con lo que estoy diciendo, busca servir a Dios. Los sacerdotes podemos influenciar a otras personas, pero basados en nuestra relación, en nuestro servir a Dios, es que influenciamos a los demás. Nosotros influenciamos a las personas a través del carácter de Cristo que vive en nosotros. Nuestro motivo principal, como se enseñó en el liderazgo, no es influenciar. De hecho, toda influencia que no viene del Espíritu Santo no es de Dios. Toda influencia que no viene de Dios es demoníaco. Toda influencia que viene de un hombre es demoníaco. Toda influencia que viene de los hombres para influenciar, manipular a otros hombres es demoníaco. El sacerdote influencia, pero es a través del carácter de Cristo, de la obra del Espíritu Santo de nosotros hacia los demás. Esa es la diferencia del sacerdocio en cuanto al servicio de Dios y el liderazgo. Solamente podremos influenciar al mundo cuando Cristo vive en nosotros y el Espíritu Santo de Dios haga la obra a través de nosotros. No es Dios quien tiene que amoldarse a nosotros, somos nosotros los que a través del Espíritu Santo tenemos que ser instrumentos de Dios. Así que, número 1, ¿quién se acuerda? Los sacerdotes somos llamados, somos elegidos. Número 2, los sacerdotes servimos a Dios y los líderes se aprovechan de los demás. Número 3, vamos para el número 3. Los sacerdotes sirven a la gente a través de su función. Recuerden que a lo que acabamos de hablar, somos elegidos en Dios para llevar mucho fruto, porque cada uno tenemos un propósito. Así que los sacerdotes servimos a los demás a través de nuestros dones, de nuestra función, no desde nuestra posición, desde nuestra función. Acompáñenme a Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Acompáñenme a Ezequiel capítulo 34, desde el verso 1, donde Dios le está hablando a un profeta, Ezequías, y le dice que se dirija, que le dé una palabra a los pastores, a sus líderes, porque no estaban haciendo las cosas bien. Mire lo que dice en Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, está hablando Ezequías, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, eran los líderes de aquel tiempo. Profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, a sí mismos. Los líderes se sirven a sí mismos. Mira lo que dice el Señor. Así ha dicho Jehová, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, es decir, lo más pulpito, el lomito, y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortaleciste a los débiles, ni curaste la enferma. No vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil al descarriado, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Dios le está hablando al profeta y le está diciendo, mire lo que están haciendo mis pastores en Israel. Se aprovechan de las ovejas, se comen las grosuras, se visten con la lana de las ovejas, pero no las auxilian, no las pastoreas, no las cuidan. Eso es lo que hacen los líderes porque no hay compasión por la gente. La gente no les interesa. Los sacerdotes tenemos un genuino interés por las ovejas. Nos duelen las ovejas. Hacemos las cosas para servir a las personas. Esa es otra de las diferencias entre el sacerdocio y el liderazgo. Número 4. Ya vamos en la 4. Hago un resumen. Número 1. Los sacerdotes somos llamados, elegidos. Número 2, los sacerdotes servimos a Dios. Número 3, los sacerdotes sirven a las personas, a la gente, tienen compasión. Número 4, los sacerdotes tienen el carácter de Cristo.
Número 4. Los sacerdotes tienen el carácter de Cristo. Para los que están anotando, número 4, son 7, ya vamos llegando al final, para el alivio de algunos, ya vamos llegando. 4. Los sacerdotes tienen el carácter de Cristo. Primero de Pedro, capítulo 2, verso 11, dice, amados, está hablando Pedro, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cómo es esto? Somos sacerdotes, pero seguimos batallando contra los deseos carnales del alma, ¿sí? Usted y yo, aunque seamos sacerdotes, estamos batallando y estaremos batallando contra los deseos de la carne, contra los deseos que van contra el alma. Usted y yo seguimos batallando, pero mire lo que dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Mire, el carácter de Dios, el carácter de Cristo en nosotros solamente tiene una manera de moldearse, y es a través de las pruebas. Primero aquí Pedro nos está diciendo que nosotros vamos a batallar contra los deseos de la carne, contra los deseos que son contrarios a los deseos de Dios. Pero además nos dice que vamos a tener prueba con los demás nos van a atacar. Mire lo que dice. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, van a murmurar de nosotros y nos van a tener como malhechores. En esos momentos en que murmuren de usted, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación habla el día de la prueba, el día de la enfermedad, el día de la escasez, el día de la visitación de Dios, el día de juicio. Ese día van a murmurar en contra de nosotros. Y en ese día de la visitación dice que estas personas van a glorificar de Dios al considerar vuestras buenas obras. En otras palabras, es a través de nuestras buenas obras, de nuestro carácter, que en el día de la visitación, en el día de la escasez, las personas que murmuran de nosotros, las personas que nos critican, van a glorificar el nombre de Dios. Mis queridos hermanos, es a través de las pruebas que el carácter va a ser formado. Los sacerdotes tienen que aprender a vivir, a ser criticados, a ser ignorados, a ser maltratados por las demás personas, pero básicamente va a ser para moldear tu carácter, para volver más fuerte tu carácter, y en esos momentos es que los demás van a ver en ti el carácter de Cristo y será glorificado el nombre de Dios. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 12. A fin de perfeccionar a los santos, están hablando de las pruebas, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Las pruebas vienen para que usted y yo moldeemos el carácter. Muchas veces se ha dicho que la prueba pues es dolor y es sufrimiento. Es verdad, no hay prueba fácil. Pero también es verdad que la prueba, el momento del día de la visitación, como dice Pedro, trae crecimiento en el carácter. Escuchaba hace poco a alguien que se quejaba de todos estos momentos que estamos viviendo. Y créame que yo en este momento, en oración, hace poco que estaban orando, sentí en mi corazón no pedir para que el virus de la pandemia se fuera. Y algunos dirán, hermano Alejandro, pero ¿cómo así? Tenemos que orar para que la pandemia se fuera. Pero algunas cosas ha traído buena la pandemia, miren. Primero, hizo que estuviéramos en casa. Muchos padres, muchas madres tenían abandonados a sus hijos. Y este virus hizo que estuviéramos en casa como familia. Muchos altares familiares fueron rehabilitados, reconstruidos, fueron levantados altares de oración en familia, gracias a que estamos en casa. Número 2, muchos hijos, el corazón de padres se volvió a los hijos, el corazón de los hijos se volvió a los padres. Muchos hogares se están volviendo a reencontrar, se están volviendo a reconciliar, están volviendo a hablar gracias a esta pandemia. Gracias al virus también reconocimos que nuestros trabajos no lo son todo, que la salud es más importante que el dinero.
En esta pandemia hemos entendido que todos los recursos que se han gastado en guerra, en política, no sirve. Que no se puede curar, que no se puede curar una enfermedad, la salud con el dinero. Y estamos aprendiendo a ser solidarios con los demás, a creer que mi vecino también es importante, que si él se contagia yo también me voy a contagiar. Hemos aprendido a ser solidarios, que si me cuido yo puedo cuidar a los demás. Hemos aprendido del valor del dinero. Hemos aprendido que además de que nos quejamos a toda hora, el trabajo que tenemos es valioso. Hemos aprendido que aunque hay algunos en la calle, nosotros tenemos un techo donde estar. Hay algunos que están viviendo todavía en la calle en medio de este virus y esta pandemia. En fin, hay muchas cosas buenas que este virus ha traído. Así que yo me pregunto, Señor, ¿debo orar para que se vaya el virus, para que se vaya la pandemia? Y la respuesta de Dios ha sido, ora para que mi voluntad se lleve a cabo. Lo invito para que usted ore y su oración sea igual. Su oración sea, Señor, que se haga tu voluntad. Si tu voluntad es que a través de este virus, de esta pandemia, te busquemos a ti, pues gloria a Dios. Si tu voluntad es que a través de esta pandemia seamos más humildes, gloria a Dios. Si tu voluntad es que a través de esta pandemia te busquemos como familia, gloria a Dios. Si tu voluntad es que en esta pandemia aprendamos a ser ahorradores, a no ser derrochadores, a no destruir el medio ambiente, gloria a Dios. Hágase tu voluntad. Así que veamos esta oportunidad, esta pandemia, este virus, esta cuarentena, estos problemas económicos, de productividad, etcétera, etcétera, como verdaderas posibilidades, como cosas que Dios está haciendo a través de ellos. Todas las cosas para los que aman a Dios, conforme a su propósito, ayudan para bien. Así que yo les dejo esta reflexión, que a través, los sacerdotes a través de estos momentos que estamos viviendo, son cuando desarrollamos carácter. Es cuando nos apegamos más a Dios, es cuando descansamos en Dios, es cuando dependemos más de Dios. Así que vamos en el número 4. Por cuestiones de tiempo vamos a llegar hasta aquí. Los invito a que el miércoles a las 7 de la noche, hay algunos que me han escrito y me han dicho que lo hagamos en la noche, pues en el día a las 10 de la mañana algunos están laborando, algunos tienen teletrabajo desde su casa, algunos están haciendo algunos oficios. Así que los invito para que el miércoles a las 7 veamos los 3 rasgos que quedan del sacerdocio, muy importante en este tiempo. Nos faltan 3, los veremos el miércoles y quiero resumir las 4 características que vimos hoy del sacerdocio. Número 1, los sacerdotes somos llamados, somos elegidos. Número 2, los sacerdotes servimos a Dios. Número 3, los sacerdotes servimos a la gente, no nos servimos a nosotros mismos. Y número 4, los sacerdotes tienen el carácter de Cristo, y el carácter de Cristo es formado bajo presión. Así que si usted es un sacerdote, si usted tiene estas 4 características, lo invito a que siga desarrollando, que siga cultivando el carácter de Cristo en su vida, que le siga dando gracias a Dios en medio de la dificultad, porque somos elegidos y porque Dios tiene un propósito con nosotros, con esta nación, con tu familia y con tu vida. Y por favor mediten en su casa lo que acabo de compartir con ustedes.